Bendiciones, hermanas, hermanos. Nos dirigimos una vez más a ustedes pidiéndoles disculpas por la tardanza La demora. la demora de este estudio. Perdónennos, no es que no hemos querido, la verdad hemos estado muy ocupados con la casa que el Señor finalmente abrió puertas para que le hagamos fiesta, pero eso lo tocaremos en otro momento, ¿ok? Hoy más que todo queremos hablar sobre la mujer del pozo, a la mujer samaritana. Mucha gente me ha preguntado, me dicen, piensan que la mujer samaritana ese es su nombre. No, no es ese su nombre. Hay una aldea que se llama Samaria y ella era de Ujú, Samaria. Es por eso que le llaman la samaritana y creo que así le dicen a todos los samarios, right? ujú. Samaritanos. Así es de que mis hermanos, hoy tenemos este corto, am, esta corta enseñanza. Esperamos en Dios que sea de bendición para sus vidas y esperamos más que todo que esto sea de edificación, pero sobre Amén. todo esto viene a ser un llamado para todo aquel, primeramente para todo aquel que ha conocido de Dios y se ha retirado de los caminos de Él. Y segundo, para aquel que no le conoce, pero que siente esa inquietud de conocer, de saber quién es Dios y que piensa que Dios no existe o que yo me he topado con algunas opiniones últimamente, hermana, y me he dado cuenta cómo todo lo malo que pasa le echan la culpa a Dios. Ajá. Y ay, ¿por qué Dios permite eso? Pero cuando pasan cosas malas, ay, bendito sea cualquier santo en el que ellos crean. Ujú. Y perdónenme mis hermanos, perdónenme amigos que nos escuchan, no hay ningún otro mediador hacia el Padre que no sea el Señor Jesucristo, Amén. su único Hijo. Amén. Amén. Así es que, hermana, Sí, vamos a leer porque tal vez muchas personas no han leído este capítulo. amén, Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque podemos ver que los judíos y los samaritanos no se trataban. Entonces Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? amén. Fíjense mis hermanos que ah, yo me daba cuenta en eso que nuestra hermana Luz leía y yo lo leía también en la palabra. Para empezar, la ida al pozo, ese fue un encuentro inesperado, Ujú, porque la samaritana jamás pensó por la misma falta de comunión o por la no comunión que hay entre los judíos y los ajá, samaritanos. Pienso yo que la samaritana nunca pensó haberse encontrado a un judío ahí y menos que le pidiera de beber. exactamente. Amén. Menos que le pidiera de beber. Imagínense que ella ahí en Juan 4, del 6 al 7, él dice que el Señor pasó por el pozo de Jacob, como nuestra hermana mencionaba. La samaritana nunca pensó que lo iba a encontrar ahí, pero ahora yo te digo a ti, ¿será que has pasado por algún momento de tu vida en el que no crees que Dios ha estado, pero Él ha estado ahí? Ujú, Aunque no lo sientas, porque realmente no lo miramos, al Señor no lo miramos, pero el Señor es como el aire. No lo miramos, pero lo podemos sentir. amén. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios hemos experimentado. Usted el aire no lo puede ver, Ujú. pero si no respira, Si no hay aire, te mueres. exacto, nos morimos porque no hay oxígeno, no hay. Ujú, Y eso es lo que nuestro espíritu siente cuando no tenemos la presencia de Dios en ujú, nuestra vida. Entonces para ella fue una sorpresa cuando Él le pide agua. El Señor le estaba pidiendo agua natural. ujú. ¿Me entienden? Pero yo veía aquí en Juan 4:10, no sé si usted lo tiene, hermana Luz, en donde el Señor, ella, porque ya ve que ella le reclama, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides que te dé de beber? Le dice, ¿no Ujú. sabes tú que los judíos y los samaritanos pues nomás no nos llevamos, No se verdad? llevan. Y él le dice en Juan 4:10 al Ujú, 11, él le dice, si tú supieras quién te está pidiendo, ujú. tú le pedirías a Él. Pero si nos damos cuenta, hermanos,
Dice, Jesús le ofrece agua viva y le anticipa que jamás tendrá sed. Ujú. Pero por la curiosidad de ella quería seguir hablando con el Señor, aunque aún no comprendía que esa mezcla entre lo físico y lo espiritual era una clave para entender más que todo al Señor Jesucristo, para entender quién Jesús era. Y yo te garantizo a ti, hermano, que estás alejado de los caminos del Señor, y a ti, amigo, que nos estás escuchando, que a veces tú has sentido esa necesidad de hallar paz, de hallar, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahorita. Es increíble la persecución que hay, no solamente con el cristiano. Ahorita nos damos cuenta de la persecución que hay al ser humano, Ujú. de la persecución que hay en general. Pero si se dan cuenta, pasan más la persecución al ser humano que la persecución que hay a los hijos de Dios. Iglesias cerrándose. Yo estaba escuchando a un pastor que un loco psicópata lo mató, Ujú. y dice que lo crucificó y le puso una corona de espinas al pastor. Bendito Dios, lo agarraron, pero le preguntaron, ya ve que los interrogan, Sí, 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 sí. psicólogos, policías psicólogos, y él dijo que él era el primero que él había matado, pero que en su mente él tenía la orden de matar a varios pastores. Wow. Y que el fin de los demás pastores, no sé si tendría una lista, era eso, matarlos y darles era como una burla, Como un castigo. como un castigo, una burla más que todo, porque Jesucristo pues murió en el madero, pero Él no quedó en el madero. Y es lo que mucha gente no comprende. Ujú. Amén, pero ya nos estamos desviando un poquito del tema. Hermana Ok. Luz. La historia de la mujer samaritana narrada en Juan 4 nos enseña varias lecciones importantes, que son sobre la gracia, la verdad y el alcance del amor de Dios. Jesús revela su identidad a una mujer marginada, mostrando que su mensaje de salvación es para todos, sin importar su pasado o su condición social. Además, la historia destaca la importancia del testimonio personal como una experiencia con Cristo. Él puede transformar vidas y llevar a otros a la fe. Esta mujer era una mujer relegada, señalada, marginada por la sociedad por el tipo de vida que llevaba. Por tal motivo, ella iba al pozo a sacar agua a la hora en que nadie la podía mirar. Así es. Pero ella nunca se imaginó que tendría un gran encuentro con Jesús y el propósito que tenía para ella. Y nos preguntamos cuál era el pecado de la mujer samaritana. Y su pecado era que ella era una pecadora, una adúltera, incluso una prostituta. El cántaro que ella lleva al pozo representa varias cosas: su necesidad física, su vida cotidiana, su aislamiento social, su búsqueda de satisfacción en relaciones temporales. Este es un vacío absoluto de Dios. Amén. Un vacío absoluto de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el tema, en eso que nuestra hermana Luz nos acaba de leer, eso lo vamos a encontrar más directamente en Juan 10:11. Prácticamente la historia de la samaritana está más que todo no está desde el 1 al 42, pero está en Juan 4, como del 3 al 29. Por ahí ahí le narra toda la historia, pero lo que queremos llegar es a la esencia de la necesidad que hay de Dios. Fíjense que el Señor aquí, ciertamente porque el Señor le dijo ahí todo su pasado, Ajá. todo su pasado. Y Jesús le revela el pasado, pero no lo hace para condenarla. Y es lo que muchos piensan que puede pasar, aun cuando vienes a la iglesia. Mira, el evangelio y la palabra de salvación no es para juzgarte. Y si algún siervo o sierva de Dios llega y te dice esto y esto y esto y esto, pero no es para condenarte. Ujú. Y también, hermanos, cuando el Señor les dé palabra para alguien, no es para condenarlo. Ujú. Porque fíjese que yo veía aquí realmente que cuando el Señor le pedía a ella, ¿verdad? Tráeme a tu esposo. Ujú. Ay, Señor, no tengo esposo, porque pues el que tenía tampoco era de ella. Sí. Pero la vergüenza que ella sentía, el aislamiento, porque era una mujer marginada, señalada por todo el mundo, ya que cuando uno peca todo el mundo lo voltea a ver, pero cuando uno hace algo bueno ninguno le aplaude, y así es la vida.
Entonces ella iba al atardecer al pozo, dice, expresa ahí la palabra. ¿Por qué iba al atardecer? Porque no había quien la acusara. Todas las Ujú. mujeres samaritanas iban en la mañana, pero la señalarían. Me imagino que ha de haber ido en la mañana y por eso decidió ir en la noche. Sí, sí. Entonces, a veces se nos es fácil señalar el pecado, señalar la vida de una persona, pero no nos hemos puesto en sus zapatos para ver de dónde viene todo eso, para ver por qué está pasando por todo eso. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor ahí, cuando el Señor le dijo a ella toda su vida, Sí, no es que el Señor haya sido brujo, Él era Dios. Él conoce Simple y nuestras vidas. sencillamente, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Ujú. Él nos conoce. Miren, mis hermanos, amigos, el que no conoce de Dios no haya consuelo en su alma en estos tiempos. Y el enemigo se encarga de que te sientas acusado todo el tiempo. Ay, tú no sirves para nada. Ay, pero sí, mira tú. Ay, el enemigo se va a encargar de hacernos ver todo lo malo que nosotros tenemos. Sí. En algún momento les voy a contar un testimonio de algo que el Señor me decía hace unos días. El Señor no te mira con los ojos que el humano te ve. El Señor te ve con diferentes ojos. Ujú. Entonces nos damos cuenta, y vuelvo a repetir, Él prácticamente lo que hizo con la samaritana fue hablarle de su pasado, pero no para condenarla, Ujú. sino que fue para darle un nuevo comienzo, fue para liberarla, fue para que empezara de nuevo. Amén. Fue como para darle, demostrándonos también a nosotros que Él sabe nuestras vidas. Amén. Solamente lo que necesita es que nosotros lo Confesemos. confesemos y aceptemos, porque pues Él es Dios. Ujú. Él sabe nuestro levantar, nuestros caminar, Él sabe todo. Únicamente necesita nuestra disposición para poder confesar Así es. todo lo que traemos en ese cántaro, mis hermanos. Amén. Traemos amargura, odio, celos, tanta cosa que cargamos en ese Envidias. cántaro, que por eso Dios está ahí siempre esperándonos a que vayamos y vaciemos ese Nos cántaro y rendamos. lo llenemos con su agua de vida. Amén. Y no solamente eso, es un cántaro que lamentablemente lo cargan cristianos y lo carga más que todo la gente que no conoce de Dios. Eso es lo más triste, Sí. que realmente nosotros sabemos a quién ir, Amén. pero más triste que el que trae su cántaro y no sabe para dónde ir. Exacto, ¿Qué y es por eso suicidios, Sí. matrimonios deshechos, Ujú. a mujeres solas. Ese es otro tema, pero hay mujeres que no se han dado cuenta que su abuela se divorció, su mamá se divorció, la tía se divorció, la prima se divorció. Vienen ellas, se divorcian y no entienden la razón por qué, pero Ujú. ya eso ya es cayendo a cadenas y ancestros, ¿verdad? Maldiciones y ataduras que traemos. Pero ese cántaro, mis hermanos, amigos, que la samaritana traía, es el mismo o peor el que traemos nosotros, bueno, los cristianos, como la gente que no conoce de Dios. La gente que no conoce de Dios trae algo a sus espaldas, a cuestas, con lo que ya no Ujú, pueden, y ujú, menos en estos tiempos. ujú. Amén. Pero bendita misericordia que nosotros como hijos de Dios sabemos a dónde venir a desahogar. Mire, a mí me emociona mucho en el versículo 39, cuando ya el Señor prácticamente le presentó la salvación. Le presentó la palabra de Su salvación a la misericordia, samaritana, ¿no? su misericordia, le mostró su amor. Eso se centra la historia de la samaritana, Ujú. en la gracia, en el amor, en la misericordia de Dios hacia todo el ser humano. Así es. Porque el Señor Jesucristo no quiere que nadie perezca. Hermanos, amigos, créanme, ahorita el mundo parece el arca de Noé. Está usted predicando el evangelio, está usted, Ujú. vengan a mí, dice el Señor, todos los que estés cansados y cargados, que yo los haré descansar. Mas sin embargo, la gente no quiere. No, piensan que es una leyenda. Exacto. O igual, estamos en la misma que cuando no es. Ellos Sí. estaban en fiestas, distraídos con el mundo. Así ahorita, tú le hablas a alguien, Así oh es. no, Ay, no, no estoy preparado Sí. todavía. es cierto, pero nadie está preparado. Mm, Pero te garantizo que tampoco estás preparado para lo que a este mundo se le viene. Exactamente. Créeme. Sí. Dice, hay un versículo en la palabra, perdón que no se los tenga, donde dice que hasta las tinieblas van a doler. Ujú. ¿Nos imaginan usted? Y Eclesiastés dice que todo lo que es ya fue. Ajá. Entonces, mis hermanos, amigos, por amor a su alma, por amor a los hijos que están criando en estos tiempos,
vuélvanse a Dios. Si tú, hijo de Dios, que te apartaste de los caminos y no regresas porque piensas que vas a ser señalado, mira, puede que sea señalado porque el ser humano lamentablemente es así. El ser humano no tenemos esa misericordia, aunque la estamos buscando. No tenemos, muchos no tienen ese amor, esa empatía al que regresa a casa. Pero si tú te alejaste de los caminos de Dios y estás sintiendo ese llamado, yo recibía un mensaje de una hermana, que digo hermana porque ella me dijo hermana, entonces asumo que ella conoce de Dios. Me decía, hermana, yo estoy pasando por mucha depresión, por mucha ansiedad. Eso se lo creo y se lo acepto a alguien que no conozca de Dios. Porque el que no conoce de Dios realmente no tiene a dónde ir, no tiene ese consuelo. Nosotros como hijos de Dios sabemos que corremos a los pies del Maestro, nos humillamos y eso nos da la fuerza para entender y a no tener ansiedad por estos tiempos, no tener miedo. No tenemos por qué tener miedo. Al contrario, tenemos que gozarnos porque dice que nuestra redención está cerca. Sí, amén. A los que creemos en el Señor. Pero volviendo a la samaritana, ella deja su cántaro, dice. El cántaro, yo ponía aquí, ella dejó su cántaro y dice que ella prácticamente, la samaritana fue la primera evangelista. Sí, corrió a decir porque ella corrió a contar las buenas nuevas que el Señor había hecho, pero dejó su cántaro. Hermanos, amigos, con cargas en la espalda difícilmente podemos correr. Amén. Entonces, el que no sabe leer no puede enseñar a leer. ¿Me entiende? El que no está sin cargas no puede decirle al otro, Dios es tu fuerza, Dios es tu fortaleza, porque no lo ha experimentado. Entonces yo ponía aquí, la mujer decidió dejar su cántaro, el cual es sinónimo de su vida pasada, lo cual es indiscutible, pero también de sus cargas, de sus amarguras, de sus penas, de las envidias, de la murmuración, del odio. Todo eso es un cántaro que el ser humano viene cargando, que si no lo soltamos, si no hubiera razón o una manera de dejarlo y ser, porque aquí es un sinónimo de cómo el Señor le presentó una nueva vida, un nuevo comienzo a la samaritana. Y es una oportunidad, la cual es la oportunidad que tú, que no crees en Dios, todavía tienes. El Señor Jesucristo no ha venido, no porque su palabra no se está cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. La verdad, el que ha leído la Biblia se puede dar cuenta que la Biblia no miente. Todos los acontecimientos que están pasando, aún por muy severos que tú los veas, Dios lo tiene todo bajo control y están pasando para dejarle saber a su novia, a su iglesia, que Él viene pronto por ella. Pero Él no ha venido porque Él sabe que hay muchos de corazón duro que no le quieren aceptar, que están viendo la calamidad y mira, tú te puedes refugiar en el alcohol, te puedes refugiar en la droga y probablemente te dé un descanso, pero es pasajero. Mañana te levantas con la misma o carga, al ratito, la misma aflicción. Al ratito te pasa el efecto y te das cuenta que tu vida sigue ahí igual, nada ha cambiado. En Cristo todo es un nuevo comienzo. En Cristo todo es esperanza. En Cristo todo es gracia, es misericordia, y esa gracia se ha extendido para aquel que no le conoce. Esa gracia se ha extendido, misericordia, para aquel que en un momento se fue por cualquier motivo. Yo no puedo decirte, porque somos tan sensibles a que nos hizo caras el hermano y nos vamos porque el hermano nos hizo caras, o porque el pastor no nos saludó, o porque el pastor dijo algo desde el púlpito, lo dijo por mí. Sí, es que si vas para que no te lo digan a ti, entonces ¿para qué vamos a la iglesia? Lo que pasa es que cuando nuestra alma es confrontada, que fue lo que pasó aquí con la samaritana, cuando nuestra alma es confrontada no nos gusta, porque el alma es rebelde. Al alma no le gusta que le digan sus verdades, al alma le gusta que la acuchuchen, que la apapachen, dijeran, que la consientan. Oh, si tú tienes la razón. Si no, estás mal, pero tú tienes la razón. No, si estás mal, estás mal. Y si el pastor dice una palabra que le llegó a tu alma y que no te gustó, cuando no te guste lo que el pastor diga, es porque Dios está hablando a tu vida. Es porque tenemos áreas que hay que cambiar. Entonces, si tú te fuiste de la iglesia por eso, no te enojes con Dios si Dios no te ha hecho nada. Dios lo que hizo fue dar a su único hijo para salvarte de la muerte eterna y de la angustia que tu alma va a pasar eternamente, porque eso es así. Entonces, miren, una vez que no tenemos cargas, una vez que botamos ese cántaro,
aunque nos acusen, aunque nos señalen, porque mucha gente expecta perfección en nosotros No, nunca. como cristianos, y perdónennos, la verdad les pedimos disculpas por no dar la altura a sus ojos, pero como hijas de Dios, como hijos de Dios, somos más atacados que ustedes, Ujú. porque nosotros queremos vivir conforme a la palabra nos ha enseñado, conforme el Espíritu Santo nos enseña, conforme Dios quiere que vivamos. Pero pues como pasan esos memes, ¿verdad? A veces nomás el prójimo no colabora con la causa y nos hace que esta fiera que tenemos dentro salga. Pero estamos en el proceso. Somos seres humanos como todos ustedes, con muchas fallas, pero la única diferencia es que nosotros estamos buscando cómo ser limpios, cómo ser mejor cada día. Amén. Amén. Tal vez tu amigo o hermano ha sentido ese vacío, esa sequedad en tu vida y has buscado en todos lados llenar esa sequedad y no encuentras solución. Tenemos una buena noticia. Jesús es el agua que calmará esa sequedad. Él tiene el perdón que tú necesitas. Si oyes esa voz que te dice que no tienes perdón por la mala vida que has llevado, llena de pecado, es mentira. Porque el mismo Jesús que llenará tus vacíos pagó por adelantado los pecados que tú y yo cometeríamos con su vida. Él pagó con su vida. Él te está esperando, Él no te va a juzgar, Él te ama demasiado, te está esperando. Lo único que Él nos dice, no peques más. Eso lo podemos mirar en Juan 8, 3, 11, donde habla de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Rapidito se los voy a leer. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose hacia el suelo, siguió escribiendo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y el capítulo 10 dice que Jesús, enderezándose y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Entonces ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el consejo que el Señor nos da. Si tú sientes que traes, que has vivido una mala vida, todo lo que hablamos que traes en tu cántaro, nosotros te podemos juzgar, pero Dios no vino para eso. Dios vino para que seas feliz, para hacerte libre y para que le busques. Ese es el consejo que tenemos para ustedes en este día. Amén. Como podemos ver, mis hermanos, aquí ya terminando, en el 4:25, si se dan cuenta, ella le dice: ciertamente tú eres el Mesías. Imagínense, tú eres el profeta, ni siquiera el Mesías. Hasta en el 4:25 ella todavía, sus ojos no se le habían sido abiertos. Cuando el Señor le dice: si tú bebieres de esta agua que yo te doy, jamás tendrás sed. Ella todavía no había entendido. Ella pensaba que era agua secular, ya que tomaban su poquito, porque hasta le dice: ay, dame de esa agua, le dice, porque así ya no tengo que regresar y voy a dejar mi cántaro, ya no tengo que regresar a traer agua. ¿Pero Sí, por qué? sí. Porque ella pienso que por el mismo temor. Pongamos que ese pozo es la iglesia. Exactamente. Amén. Ese pozo es la iglesia a la que tú tienes temor de ir porque piensas que te van a señalar. Que, amigos, hermanos, todos venimos de Egipto, todos venimos del mundo. Todos en algún momento tuvimos cola que nos pisaran, pero Dios se encargó de romper eso. Y cuando digo cola que te pisaran, no es porque hiciste, mataste, no. Tus pecados, nuestros mismos pecados nos condenan. Pero pongámoslo, yo veo ese pozo de Jacob como sinónimo de la iglesia, Sí, sí. en la que Dios te está esperando ahí. En el 25 todavía los ojos de ella no habían sido abiertos, ni sus oídos, cuando él le dijo: yo soy el Mesías. Y ella no lo entendió. Hasta ya en el 42, que ya ella fue y pregonó, y prácticamente, yo no sé si hay otros, perdónenme si estoy mal, ¿ok? Me corrige alguien si estoy mal. Pero yo veo que en la Biblia
con la samaritana fue con la que Dios tuvo una conversación más larga. Fue con la que Él más platicó. Y eso es lo que Él quiere con tu amigo, contigo, amigo. Eso es lo que Él quiere contigo, que tengas una conversación con Él, que le hables. Dice la palabra, probadme en esto. No es únicamente en dinero. No es, y no para que probemos a Dios, porque Dios es omnisciente, Él es omnipresente, pero Él nos creó, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, Él nos conoce. Sí. Porque miren, ya cuando ella fue a evangelizar y ya todo el pueblo de Samaria, dice, pues ya pidió al Señor Jesucristo que se quedara y enséñanos más. Dice que muchos se convirtieron, pero miren cómo el pueblo de Samaria, ya en el 42, dice, muchos decidieron escuchar y le rogaron que se quedara por más tiempo. Y allá en ese versículo 42 es cuando ya le reconocen a Él como el Salvador y dicen ellos, verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amigos, si tú crees que no hay esperanza para tus problemas, si tú crees que no hay a dónde ir, ven a la casa del Señor. El Señor te está esperando. Y aún ahí menciona sobre adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? No únicamente tiene que adorarles en la iglesia. Con nuestra manera de vivir, eso es para los hijos de Dios. Le estamos adorando al Señor. En la iglesia podemos fingir una cosa, pero fuera de la iglesia, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Y eso, antes de que les llegue a ustedes, créanme que nos llega a nosotros. Porque al que más se le da, más se le demanda, dice, ¿verdad? Entonces, amigo que nos estás escuchando, hermano, que estás lejos de los caminos del Señor, el arca todavía está abierta. El pozo, la iglesia todavía está abierta. Van a llegar momentos en los que van a querer una iglesia abierta y no va a haber una sola, porque la persecución ya empezó. Aquí, bendita misericordia, en este país todavía tenemos un poquito de libertad. Congrégate. Dice la palabra que mucha gente dice, yo no necesito ir a la iglesia. Yo le busco aquí en mi casa. Momento, si el Señor dejó estipulado, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, es porque congregándote donde te formas. Sí. Amén. Ahí solo en tu casa no. Ay, es que yo tengo mi carácter y aquí en mi casa no. Entonces, perdón, pero no te estás haciendo nada, porque no estás permitiendo ser limado. Y es como algo que nos pide de obediencia el Amén. Señor, ¿no? Porque el quedarme en la casa y decir yo me sé la Biblia es como un poquito como que muy alzadita, ¿no? Ajá. O sea que no quieres ayuda de nadie, pero Dios Exacto. por eso estipuló pastores, Amén. maestros Amén. y especialmente la iglesia para que vayas y te llenes, porque Dios no vino para los sanos, Él vino para los enfermos. Amén. Así que te está esperando, no sigas cargando tu cántaro, entrégaselo al Señor para que seas feliz y verás que te va a sorprender, te va a sorprender el Señor. El cambio que tu vida va a dar, el giro que Dios va a dar. Yo veía a alguien que pasó por algo y yo observaba a esta persona y ella se empezó, ay no, y gracias a Dios que esto y esto y esto, porque fíjese que esto y esto, oh de veras, ay sí, gracias a Dios, y se persinó. Dije yo, pero ni aún eso te llena. No. Mis amados, Dios no está todavía crucificado en un madero. El Señor Jesucristo, Él no está crucificado en un madero. Eso ya pasó. Él ya dio, Él ya se dio. Recordémonos que vino como cordero, pero cuando Él venga y todo ojo le vea, ya viene como juez. Métete al arca, todavía hay tiempo. Métete al río de su espíritu. Prueba al Señor, pruébalo. Si el Señor lo dice es porque lo podemos hacer. Sí, amén. Probadme en esto, dice el Señor. Y lo repito, tú que no conoces de Dios, pero sientes esa angustia, esa compresión en tu corazón. Así es como el enemigo de tu alma le gusta verte. ¿Qué comentábamos en estos días? Temedle al que mata el alma, no al que mata el cuerpo. Amén. Enfermedades, qué sé yo, tanta cosa, pero el que mata el alma, a él temámosle. Y no es de temerle, es únicamente de no hacerle caso, porque cuidarnos de sus artimañas, de los dardos que nos tira, que no servimos para nada, que somos unos amargados, que eres un infeliz, que mira cómo estás. Que Dios no te quiere. Dios no te quiere, no, Dios te ama y por amor a ti fue el que dio a su Hijo unigénito y Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros y por todo aquel que le quiera recibir. Recordémonos, no todos somos hijos, pero todos somos creación de Dios. Amén. Y si Él dice que no quiere que nadie perezca, creámosle a su palabra que así es. Amén, mis hermanas. Que el Señor les bendiga, amén. Que el Señor les guarde.
Ya tenemos casa, así que muy pronto estaremos dando la dirección y la hora de nuestros servicios. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, les guarde, les cubra y sobre todo que redarguya su corazón y abra sus ojos y sus oídos espirituales para que puedan entender que Cristo viene pronto. Amén. Amén. Señor les Bendiciones. bendiga. Cuídense.